nuevamente a la serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a trabajar precisamente el concepto de formación a partir de la literatura como formación. Hemos ya comentado en algunas ocasiones la importancia de la literatura, la importancia de los lenguajes poéticos, de la poesía, y hemos hablado ya del concepto de formación. Pero me voy a detener y voy a dar vamos a hacer dos programas dedicados precisamente a la idea de la formación, porque me parece que es un concepto aparentemente sencillo, pero que encierra una gran profundidad por un lado, pero además la misma idea de una trayectoria de formación, pensando en el ser humano, pensando en hombres, mujeres, niños, etc., conlleva una complejidad de factores que se articulan y se van dando a lo largo de la vida y que exigen la comprensión de una serie de conceptos. La primera idea tiene que ver con la literatura y con la lectura, pensando en la idea de la lectura como estudio. Jorge La Rosa escribió un libro que se llama La lectura como formación, en el cual expone muy ampliamente cómo es que a lo largo del siglo XIX y XX, la lectura de la novela era vista como proceso formativo, y había lecturas que eran dadas precisamente a los niños, a los jóvenes, para que se formaran. Pero al mismo tiempo existía la idea de que la lectura podía ser nociva. El mismo Juan Jacobo Rousseau en el Emilio plantea que a Emilio hay que irlo conduciendo, hay que dejarle leer, hay que dejarle libertad de formarse, pero Rousseau se pregunta, ¿y en qué momento voy a soltar a Emilio confiando en que ella va a ser una persona respetada, respetable, honesta, etcétera, etcétera? Todas las cualidades de la idea de ciudadanía que en aquel tiempo se tenía. Rousseau duda y dice, ¿en qué momento es precisamente el ideal para soltarlo? Creo que esta idea de Rousseau la tenemos todos los que hemos sido papás, los que somos papás, mamás, porque pensamos que damos a los hijos las bases en su formación, pero llega el momento en el que ellos empiezan a querer escoger. En la adolescencia, por ejemplo, quieren libertad de salir, de pasear, de divertirse, pero nosotros como adultos nos quedamos reflexionando y ya estará preparado para. Va a ser capaz de recibir los estímulos del exterior con la madurez suficiente para poder afrontarlos, enfrentarlos. Y eso pasa a lo largo de la vida de nuestros hijos. Incluso cuando nuestros hijos llegan a tener hijos, nos preguntamos, o reflexionamos, o pensamos, ¿no?, sobre esa formación que hemos intentado brindarle a lo largo de su vida, ¿no? Pues bueno, esta idea de la lectura como formación conlleva precisamente que hay lecturas que pueden formarnos positivamente, hay lecturas que nos pueden enseñar cosas, pero también puede haber lecturas que nos perjudiquen, que sean pecaminosas, como se decía en el siglo XIX, o que sean perjudiciales. Y lo sabemos porque al igual que la lectura, podríamos pensarlo en términos de las páginas de internet, la televisión, las películas, etc. ¿Qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas? Para poder discernir. Bueno, pues el proceso formativo exige precisamente tener que probar. Tener que probar y contar con los elementos críticos suficientes para poder decidir por qué camino continuar la formación. Ya había mencionado en algún programa anterior la idea de camino. La formación tiene que ver con caminos porque formarse es asumirse como sujeto de voluntad que decide emprender el caminar de su propia vida independiente. Pero ¿caminar por dónde? ¿Caminar hacia dónde? ¿Existe una meta? ¿O el camino se hace al andar, como decía Machado? Desde nuestra perspectiva, el camino se hace al andar, pero no se hace arbitrariamente. Es decir, tampoco es que estemos dando brincos de un lado para otro, sino que cada paso va formando precisamente el camino. Jorge La Rosa habla de camino recto, por ejemplo. Dice, hay un camino recto, un camino que está dado y establecido de cierta manera. Pero el camino, también dice La Rosa, puede ser sinuoso. El camino puede tener veredas, brechas, obstáculos. Y hay finalmente un camino recibido. Un camino
que aparentemente es sencillo porque ya está dado, pero que en realidad nos conduce por vías que a lo mejor no son las que queremos. El camino recibido tiene que ver con una serie de valoraciones éticos, sociales, culturales que la sociedad ha establecido, pero que pueden corresponder o no a nuestras finalidades. Entonces hay múltiples caminos. Ese caminar supone aventurarse por todos ellos. No hay uno, son los caminos. Y precisamente al caminar, como decía, vamos dando un paso y otro, formando nuestro propio camino. Pero formar nuestro propio camino supone varias premisas básicas. Una primera tiene que ver con el precepto del oráculo de Delfos de conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque para poder decir que quiero formarme, necesito primero saber ¿y quién soy yo? ¿Qué cualidades, atributos, defectos, virtudes poseo como para decir esto que soy me gusta ser? ¿Quiero seguir siendo esto que soy? Y conduce precisamente ese oráculo de Delfos a una expresión que Nietzsche utilizó en su libro Exe Homo como subtítulo: atrévete a ser el que eres. Atrevámonos a ser el que somos. ¿Qué quiere decir eso? Eso que soy realmente me gusta. Eso que soy, que veo en el espejo, que reflexiono hacia mi interior y digo, sí, eso quiero, así soy, me va a conducir precisamente por un rumbo. Pero puede ser que diga, no, esto que soy no me gusta, no es suficiente, no me satisface, y entonces tengo que caminar por otro sendero. Por ejemplo, uno puede estar muy convencido de sí mismo porque su camino recto considera que es el adecuado, ha sido el adecuado, pero llega el momento en que establece una relación de pareja. Y entonces la relación de pareja exige otro tipo de atributos y cualidades para darse en la pareja, para darse en la relación y para aceptar el darse del otro o de la otra, para comprender sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, etc. Entonces llega el momento en que el camino de formación continúa o se reinicia. También cuando uno es padre o madre, se empieza a dar cuenta de que hay una serie de cosas que no posee, que no son suyas, pero que requiere para poder serlo de la manera en que cada uno se imagina que es el padre o madre. Bueno, este caminar y este proceso de formación supone, decía, las premisas de conocerse a sí mismo, pero también una reflexión de ¿y qué es la vida? ¿Qué es vivir finalmente? Porque generalmente estamos insatisfechos y decimos, esta vida no me gusta, yo quisiera vivir aquella vida, etc. Sobre todo ahora las nuevas generaciones, a partir de tantos estereotipos que los medios de las nuevas tecnologías le proporcionan, las tecnologías de la información y la comunicación le proporcionan, y que le hacen dudar de eso que es, y le hacen querer aventurarse en algo que hipotéticamente concibe es mejor. Ser un artista, ser alguien con un yate, ser alguien con muchas mujeres, ser alguien que puede viajar, etcétera, etcétera, cuando su circunstancia de vida no es esa. Entonces, el individuo, al conocerse a sí mismo, también empieza a darse cuenta de que el mundo tiene opciones y posibilidades y que requiere reflexionar sobre ello, y que finalmente es la vida. ¿La vida es eso que me ofrecen los medios? ¿La vida es esto que vivo yo? ¿Qué es la vida? Y en ese pensar la vida, la literatura, la lectura como formación, nos posibilita abrir caminos factibles, caminos que en un momento dado pudiéramos recorrer, porque la literatura nos proporciona una diversidad de personajes, de contextos, de historias que podemos anhelar, envidiar, querer, etc., ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Ana Karenina o pensamos en Lady Chatterley o pensamos en cualquiera de los personajes mujeres que en las novelas
vive un matrimonio, pero además tiene un amante, y a partir de ahí se desencadenan toda una serie de aventuras en su vida, de vivencias, de situaciones, alguien podría leerlo y decir, yo quisiera eso. Yo quisiera tener aventuras, tener pasión, mi matrimonio, mi vida parece aburrida, parece cansada, etc. Y entonces me abre posibilidades, pero al mismo tiempo me hace reflexionar sobre lo que esas posibilidades tienen en sus consecuencias y en la responsabilidad de asumir esas consecuencias. Entonces, cuando hablamos de la literatura como formación, de la lectura como formación, de la lectura literaria, lo que estamos diciendo es que entramos en contacto con un texto con el cual dialogamos. Y entonces otra de las premisas es saber escuchar al texto, pero también saberle preguntar, saberle cuestionar, para entonces tratar de encontrar aquello que en un momento dado para mí es una respuesta posible o factible o probable. En ese sentido, la ficción es hacer hacia adelante. Ficción viene de facere, de hacer. Toda ficción, la literatura es ficción, es un hacer. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Pues a partir de toda una serie de factores y de elementos. Y mencionaba la palabra contexto. La otra premisa es tener claro el contexto. La palabra contexto tiene por lo menos dos grandes sentidos desde la perspectiva hermenéutica. Uno, remite precisamente al mundo en el que vivo, al espacio-tiempo en el que mi vida se desarrolla, en el que mi vida fluye. Ese espacio-tiempo es un espacio-tiempo histórico, cultural, social, etc. Vivo en México en el año 2024, en un periodo postelectoral, con estas circunstancias económicas. Ese es un sentido de contexto, y en el cual nuestra subjetividad está presente, valorando, analizando, cuestionando, etc. Pero el otro sentido de contexto remite a ese contexto exterior a mí, cómo lo interpreto y cómo le doy un carácter específico. Y entonces es contexto. Mi vida tiene un texto que es el que voy escribiendo cada día. Por eso es contexto. Pero el texto que estoy escribiendo es algo que puedo mirar, analizar, reflexionar, porque en el momento en que lo narro, lo escribo, queda en el exterior a mí. Y puedo reflexionarme como persona. Puedo pensarme y tomar conciencia de ello. Y a partir de eso, entonces, decidir si lo que estoy haciendo, o la vida que he vivido, o lo que quiero vivir, es realmente aquello que me va a satisfacer, me va a gustar, me va a proporcionar lo que considero válido para mi vida. Si se fijan, esta lectura como formación implica factores éticos, factores valorales, pero que se van dando en el transcurrir del caminar. No están dados, no están hechos. Un problema de la sociedad actual es que nos hace creer que existe una serie de principios morales a los que hay que llegar. No, el ser humano vive su vida a partir de una serie de principios éticos que le dicen qué valores pueden ser aceptables o no para su vida a partir de sus experiencias. Porque sus experiencias son las que hacen su vida. Pero sabemos que hay experiencias gratas y no gratas, o experiencias también ingratas. Por ejemplo, comer algo que no nos gusta, nos deja un sabor amargo en la boca, nos da asco. Claro que es una experiencia, pero es una experiencia no grata. La pregunta es, ¿quiero volver a vivir eso? Pero al contrario, cuando probamos algo muy rico, queremos volver a comerlo. Bueno, pues exactamente así como sucede con la comida, sucede con todo lo que acontece en nuestro diario vivir. Sentimientos alegres, de enojo, de ira, de desdén, van aflorando a partir de lo que vamos viviendo. Y en ese vivir, adquiriendo experiencias, vamos definiendo
por qué sendero quiero caminar, qué cosas quiero hacer. Hay una serie de investigaciones que el Fondo de Cultura Económica publicó, que se llama Espacio para las Lecturas, y en donde está inscrito el libro que desea de Jorge La Rosa, La lectura como formación, en donde presenta investigaciones de jóvenes que a partir de la lectura decidieron cambiar su actitud ante la vida. Ojo, aquí hay algo muy importante. Mi actuar no cambia el mundo, cambia mi vivir, mi percibir, mi situación ante el mundo. El mundo seguirá siendo el mundo que es, con guerras, con injusticias. La cuestión es, ¿y cómo lo aprecio, lo valoro, lo concibo para vivir en él, para estar en él? Eso es lo importante. Y eso es lo que nos debe de quedar claro a partir de la idea de la lectura como formación. Después de que lea un libro, el mundo sigue siendo el mismo mundo, pero yo no. Yo dejo de ser eso que era. Si es que lo leí, como mencionaba hace rato, dialogando, preguntándole, apropiándome ideas, pero también discutiéndolas en mi interior y reflexionando sobre lo que soy. A partir de eso, entonces, la lectura como formación nos permite el caminar por un sendero determinado, hacer nuestra vida y concebir esa vida como un conjunto de experiencias. La Rosa menciona varias ideas respecto de la experiencia que me parece importante citar. Dice, la experiencia significa salir hacia afuera y pasar a través de. La experiencia es lo que nos pasa. Pero la experiencia, toda experiencia, en cada individuo, en cada subjetividad, es un saber finito. La experiencia no es un conocimiento que nos permita, o más bien de la experiencia no deriva un conocimiento que nos permita generalizar. La experiencia no es transmisible, es personal totalmente. Y por ello su conocimiento, su saber es finito. Me pertenece a mí y a una circunstancia específica. Aún si yo mismo quisiera vivir la misma experiencia, no va a suceder. Siempre será otra, porque el espacio-tiempo en el que se va viviendo va cambiando. En segundo lugar, dice La Rosa, la experiencia es un saber particular, subjetivo, relativo y personal. Continuando con la idea de lo finito. El conocimiento que deriva de la experiencia es finito porque tiene un determinado espacio-tiempo de concreción. Es personal y subjetivo porque es mío. No lo puedo expresar. Cuando a veces digo, les voy a narrar una experiencia, lo que hago es narrar mi interpretación de lo vivido, pero para el otro la experiencia no es lo que yo viví. Para el otro la experiencia es la narración que está escuchando de lo que yo viví, atravesada por mi interpretación. Dice La Rosa, en tercer lugar, es un saber que no puede separarse del individuo concreto en quien encarna. Por eso la experiencia es totalmente mía. Yo podría vivir una experiencia tan placentera que diría, me gustaría que mis hijos, mis hijas, mis alumnos, mis alumnas la vivan. Puedo generar una serie de condiciones para recrearla, pero va a ser otra experiencia, no va a ser la que yo viví. La que yo viví ya forma parte de mi interioridad y en ese sentido yo la proceso, yo la asimilo y me va constituyendo, me va dando forma. Y dice finalmente, la experiencia tiene que ver con la vida buena. ¿Por qué con la vida buena? Porque a nadie le gusta vivir una vida mala. Puede caer en un círculo vicioso de estar vivenciando, experienciando una serie de cosas
que le afectan, que le dañan. Por ejemplo, cuando alguien tiene alguna adicción, ya no es su voluntad la que actúa, es la adicción la que hace actuar al sujeto. Y puede ir hasta el fondo, hasta morirse en eso, porque en ese momento está sintiendo un placer momentáneo. Sin embargo, nadie consciente de sí mismo decide hacer eso con su vida. Buscamos la vida buena, buscamos cosas que nos gusten, que nos deleiten, volver a vivir experiencias con risas, con alegría, con baile, con gozo, con felicidad. Y esto tiene que ver con algo que podríamos decir instintivo. El ser humano cuida de sí, alimentándose, evitando el peligro, y las emociones nos conducen a ello. Las emociones básicas son para ello. El miedo hace a veces que nos detengamos ante un peligro. La ira a veces hace que nos defendamos. Entonces, las emociones contribuyen a que esa vida buena esté presente en la continuidad diaria de nuestro vivir. Entonces, vale la pena detenerse a reflexionar sobre ello. Y para terminar, les diría, la vez anterior hablaba precisamente de los rasa, que son una serie de emociones que para la filosofía hindú existen, en lugar de las emociones que nosotros llamamos emociones básicas. En el siguiente capítulo abordaré ello porque es fundamental para comprender la idea de la lectura como experiencia a partir de las emociones que genera en nuestro diario vivir y cada que tomamos leemos un libro. Muchas gracias.